Hablaremos hoy del destino de unos papeles de Shelley, ¿recuerdan de Percy Shelley? Y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron. El asunto es más o menos así. En 1879 se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley, que murió ahogado cerca de Viareggio, en la costa del Tirreno. Es una ciudad balnearia muy linda. Creo que salieron a navegar con un velero, tenían ese pasatiempo, ¿no? Bueno. Y se cumplían también 55 de la muerte de Lord Byron, que murió, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. ¿Dónde? En Missolonghi. Usted sabe que siempre me hace gracia esa palabra que se utiliza en casi todas las biografías de Byron. Parece que la fueron copiando unos de otros. Quieren decir de unas fiebres. Claro. Pero como el primer biógrafo habrá sido traducido al español directamente por un madrileño, se habla de unas calenturas de Byron en Missolonghi. Y yo me lo creí en el otro sentido, porque Byron, claro, Byron fue un héroe de la independencia griega, y cuando uno está luchando por la independencia suele agarrarse algunas calenturas. Algunos dicen que con aquellas muertes, me refiero a la de Percy Shelley y Lord Byron, se había enterrado la época del romanticismo, si me permite la expresión. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas supervivientes de aquel pasado romántico, y que desde luego estaba muy relacionada con Shelley y Byron. Se llamaba Claire Clairmont, no Clermont porque era inglesa, y tenía 82 años, y era una de las pocas personas vivas en 1879 que había conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Fue amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Lord Byron. Con eso le digo todo. Mire qué clase de amistad tenía. Bien que lo conocía. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, ¿no? Sí. La esposa de Shelley, y como sabemos, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Y uno... Discúlpeme, Rolón. Ay, la dentadura. Llegó acá. Se le ha caído un diente a Rolón. ¿Se encuentra bien? ¿Cómo me pegó así? Para tranquilidad. Mire, lo vi así mirando. Lo vi que estaba durmiéndose. Estaba distraído, ¿no? Claro, usted se estaba durmiendo mientras yo hablaba y me dio la tentación de propinarle un trompis en la quijada. Así que ese ruido que ustedes han oído fue una trompada que le pegué a Rolón. Sí. Me arrepiento muchísimo. Disculpe, escupa el diente aquí. Sí, ahí está. ¿Quién me pone el diente? Los dientes lo tiene. Bueno, uno de los que sabían que Claire todavía vivía era un marinero retirado de Salem, Massachusetts, ¿no? Que se llamaba Edward Augustus Sileski. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito, pero también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. De esos que quieren coleccionar, ¿viste? Bueno, estos son el lápiz de Shelley, no sé, la huevera de Mary Shelley, ¿viste? Las cosas. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Shelley, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Claire Clairmont se había convertido en una persona hosca que no quería ver a nadie y compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana en Florencia con una sobrina llamada Paula. La sobrina Paula había nacido en Viena, era soltera y muy fulera. Era una mujer tímida encima y ya había abandonado todas sus pocas esperanzas de matrimonio. Se ocupaba solamente de cuidar a su tía. La tía amaba, desde luego, el recuerdo de Shelley. Y no el de Byron, odiaba a Byron, la vieja, porque las cosas habían terminado mal con él, a pesar de que había tenido una hija. Y entonces, junto a un crucifijo sería mejor, que colgaba allí en la habitación, tenía el retrato de Percy Shelley. Conservaba también 2 valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley escribían. Y tenía más de 2 docenas de cartas personales que Shelley le había escrito a ella misma,
y hasta tenía un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Ella decía que eran pelos de Shelley, andá a saber qué clase de pelos eran. Pues yo he visto gente que finge tener mechones de pelos de personas célebres, y por ahí son pelos que incluso andá a saber a quién se lo arrancaron. Claro. O de dónde lo sacaron. Porque veo que el pelo una vez que se alejó de la persona, ya es difícil saber. Es muy difícil. Se te dice, mire, estos pelos son nada menos que de Enrico Caruso. Era muy difícil porque era bastante pelado Caruso. Por eso bueno, son de él. Estos objetos, estos recuerdos, movieron al capitán Zilewski a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Y se había preparado para la difícil tarea no solo de conocer a la anciana, sino de ganarse la confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la casa de recuerdos de Shelley para el capitán Zilewski ya había comenzado años antes. Tenía una guitarra. En realidad lo único que tenía era una guitarra. Era una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia. O sea, nada, porque ni siquiera era de Shelley la guitarra. Y por ahí era otra guitarra. Usted sabe cómo son esas cosas. Sí, como el hacha de Rivadavia, que primero le cambiaron el filo y después el mango. Bueno, llegó a Florencia Zilewski, se presentó ante la patrona de la casa, la tía, ¿no?, la vieja, solicitó alquilar una habitación o dos, había lugar, se trasladó inmediatamente allí y se convirtió en vecino de Claire Clermont y de su sobrina, que ocupaban otras habitaciones. Es decir, se presentó ante la patrona de la casa, quiere decir a la que se encargaba de alquilar habitaciones, no claro. La tía. Entonces alquiló, se hizo el gil. No fue a ver a la vieja primero, sino que alquiló una habitación en una casa de pensión, yo alquilo eso, no sé. Bien. Merced a largas semanas de adulación y favores, el capitán Zilewski logró ganarse la confianza de las dos mujeres. Ellas no sabían desde luego cuál era el propósito del capitán. Zilewski tenía aspecto de antiguo pirata y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China, que son las mejores historias, ¿no? Como ejemplo, una vez contó que en cierta ocasión unos chinos lo habían tirado adentro de un tonel de aceite, y por ese motivo, él, que había tenido toda su vida rulos, tenía ahora el pelo lacio para siempre. Está bien, ¿verdad? Cuando uno lo tiran unos chinos dentro de un tonel de aceite, sí, los rulos que viniera a tener se le alisan. Para siempre. Para siempre, no por un rato, para siempre. Mientras contaba todas esas cosas, el capitán miraba por toda la habitación a ver si se topaba con los cuadernitos y las cartas de Shelley. Zilewski estaba tan obsesionado que jamás se alejaba de aquellas habitaciones por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia. Claro, mirá, si voy a estar esquina y se me muere la vieja. Pero un día, con claras intenciones, Zilewski se puso a recitar unos versos de Shelley. Todavía nunca le había dicho nada a la vieja, no había hablado de Shelley para nada. Bien. Claire lo escuchó y encantada le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas que Shelley le había escrito. Zilewski no podía creer lo que leía y lo que veía, pero supo, de todas formas, que la mujer no tenía ninguna intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Entonces Zilewski empezó a esperar a que se muriera, a falta de un plan mejor. Pero bueno, va a esperar que se muera la vieja. Está grande. Va a esperar, pero la anciana seguía viviendo. Hay gente que no se quiere. Claro. Y entonces, un poco desanimado, Zilewski decidió abandonar su vigilancia por algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos. Muy bien. 19 de marzo de 1879, no bien llegó a América, mire cómo es la vida, se enteró de la muerte de Claire Clermont. No, pues estoy cuidándola todo el tiempo, me doy vuelta y reviento. No la puedo dejar sola. Pegó media vuelta, agarró un barco y regresó a Florencia al galope, ¿no? Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, que todavía vivía en la misma habitación, y entonces ahí Zilewski
le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Le dijo, Paula, véndame los recuerdos de su tía, por favor. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina, Paula, esta mujer que era más fea que agarrarse los dedos contra la puerta, se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantaje, a un chantaje. Dicen los cronistas, aquella mujer, ya entrada en años y con muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, El trato era el siguiente: los manuscritos pasarían a propiedad de Zilewski si él la tomaba como esposa. Así de fácil. Redondamente. Casate conmigo y te hacés con los manuscritos. El capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, para asegurarse la posesión de los tesoros de Chile. Pero de repente, el precio le resultó demasiado caro. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí. Pero casarse con aquella mujer, nunca. Después de la propuesta, el capitán Zilewski pidió un tiempo para pensarlo. Uy, qué feo. Lo voy a pensar. Qué feo decirle. En realidad se trataba de tomarse un tiempo, no, para ver cómo se burló, cómo la engañaba. Zilewski siguió frecuentando la casa de Paula, tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia, bueno. Y mientras, como había hecho antes, observaba, miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas y el cuadernillo. Y un día, Paula fue hasta el mercado. Dice, espera que voy hasta el mercado. Y se quedó Zilewski solo en la pieza. Y empezó a revolver todo. Por ahí abrió una mesita de luz y encontró lo que buscaba. Se sorprendió, qué fácil que lo encontré. Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas. Se lo afanó. Salió rajando, que se va a quedar ahí. Y salió rajando para la estación también, no solo que salió de la pieza. Enseguida encaró para la estación del ferrocarril. Y después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos, no en la estación de ferrocarril, sino que habrá ido a un puerto, ya que en Florencia hay un río, pero que no creo que sirva para que se detengan transatlánticos. Bueno, se subió al barco y se fue. Y en el barco, revisando los poemas, encontró una nota que decía: me alegro que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula. La mina lo había escondido incluso mal para que el tipo lo encontrara. Zilewski llegó a Estados Unidos conmovido y no pudo quedarse con el cuaderno. No pudo quedarse. Él que amaba tanto ese cuaderno, un hombre apegado al pasado, romántico, quería castigarse con nostalgia, vio cómo hacer. Pero no le dio el corazón y lo entregó a la Universidad de Harvard, y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad. En junio de 1887, un año después de la fundación de no sé de qué, de la Fundación Chile, creo que es una institución destinada al recuerdo de Chile, el capitán Zilewski pronunció una conferencia ante 400 socios y suscitó un enorme interés al contar las historias contadas por Claire Clark. En 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Zilewski posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard, y al final se murió en 1904. En cuanto a Paula, pobrecita, un día mientras subía una montaña sufrió un desmayo, resbaló y se cayó a un río y se murió. Yo incluso dudé. En mi casa pensé en escribir otra cosa. Se casó con un tano. Sí, que mucho no le tano zapatero, qué sé yo, que la trataba bien, un hombre grande, un poco gordo, pero que vio cómo son. Pero no, se cayó al río y se murió. Digamos, para terminar, que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos, el escritor Henry James. Extraordinario escritor James.
Washington Square, el de Otra Vuelta de Tuerca, Los Europeos, y escribió, inspirándose en estos hechos, una novela que se llama Los Papeles de Aspern, que he tenido la precaución de no leer. No la he leído. La historia de James siguió muy de cerca el modelo original, pero cambió de poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno, y este es el final de la historia, ¿no? De la historia de los papeles, aquellos de Shirley, de la historia de Claire Clairmont y del capitán Zilewski, que se arrepintió del chacamento al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado nada más que para facilitarle el choreo. ¿A quién quiere dedicar esto? No diga que no le gustó. Sí, claro que me gustó. Bueno, ya que encontró las notas en el lugar más cómodo, más fácil, déjeme dedicárselo a Edgar Allan Poe, que con su Carta Robada también había supuesto un método parecido, que no me resulta muy eficaz, pero bueno, y a Mary Shelley, digamos, gran escritora, me gusta mucho. Sí, pero la mina esta estuvo bien, estuvo bien porque no solo por facilitar el choreo, sino también por facilitar la salida de alguien que no te quiere. Eso está muy bien. Cuando alguien no nos quiere, hay que evitarle esa molestia, tener que explicarnos que no nos quiere, de tener que abandonar esa escena. Hay que evitarle la escena que no nos quiere. Eso está muy bien. Entonces uno hace como que se va al mercado y no vuelve más. Algunos se hacen los que creen que el otro no los quiere, porque son ellos los que no te quieren. Claro. Entonces me fui porque me di cuenta que no me querías, dice, mientras va del brazo de otro señor. Pero está bien. Siempre es preferible eso al que se te queda de prepo. Sabe que vos no lo querés y no se va igual. Y no se va igual. O si se va, te hace pagar con sangre ese abandono, esa vida. Y hay algo, perdóneme Alejandro, esta consideración, hay algo de patológico en esto del amigo Zilewski, ¿no? De desear tanto algo y cuando uno llega al objeto de su deseo, renunciar con tanta facilidad. Sí, hay muchas cosas patológicas, además que si un tipo que colecciona recuerdos, sí, claro, que es un poco anacrónico, y justamente ese anacronismo que consiste en desear lo que pasó, es el que, en cierto modo, da título a este estupendo tango que vamos a escuchar, en la que a mí me parece la mejor de sus interpretaciones, que es el tango Nostalgias en la versión de Chaplin. Adelante. Con eso le digo todo. Mire qué clase de amistad tenía. Bien que lo conocía. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, ¿no? Sí. La esposa de Shelley, y como sabemos, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Y uno... Discúlpeme, Rolón. La dentadura. Acá. Se le ha caído un diente a Rolón. ¿Se encuentra bien? ¿Cómo me pegó así? Para tranquilidad. Miren, en velero tenían ese pasatiempo, ¿no? Y se cumplían también 55 de la muerte de Lord Byron, que murió, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. ¿Dónde? En Missolonghi. Usted sabe que siempre me hace gracia esa palabra que se utiliza en casi todas las biografías de Byron. Parece que la fueron copiando unos de otros. Quieren decir de unas fiebres. Claro. Pero como el primer biógrafo habrá sido traducido al español directamente por un madrileño, se habla de unas calenturas de Byron en Missolonghi. Y yo me lo creí en el otro sentido, porque Byron, claro, Byron fue un héroe de la independencia griega, y cuando uno está luchando por la independencia suele agarrarse algunas calenturas. Algunos dicen que con aquellas muertes, me refiero a la de Percy Shelley y Lord Byron, se había enterrado la época del romanticismo, si me permite la expresión. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, hablaremos hoy del destino de unos papeles de Shelley. ¿Recuerdan de Percy Shelley? Y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron. El asunto es más o menos así.
En 1879 se cumplían 57 años de la muerte de Percy Shelley, que murió ahogado cerca de Viareggio, en la costa del Tirreno. Es una ciudad balnearia muy linda. Creo que salieron a navegar. Vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas supervivientes de aquel pasado romántico, y que desde luego estaba muy relacionada con Shelley y Byron. Se llamaba Claire Clairmont, no Clermont porque era inglesa, y tenía 82 años. Y era una de las pocas personas vivas, en 1879, que había conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Fue amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Lord Byron.